Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Investigadores de Valles Altos. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de MIAF, milpa intercalada con árboles frutales, una tecnología desarrollada por el doctor Antonio Turrent y el doctor José Isabel Cortés, que estoy seguro, si es bien llevada, podría llevarnos a la autosuficiencia alimentaria y a resolver muchas de las problemáticas de la erosión y de la ecología en México. Comenzamos. La agricultura de ladera en México se practica en 8.8 millones de hectáreas de temporal. Esto de los 25.7 millones de hectáreas cultivadas bajo temporal que existen en el país. Hablamos de laderas desde moderadas, con pendientes no mayores al 8%, hasta abruptas con más del 30%. Casi todas estas laderas se cultivan sin protección contra la erosión hídrica. Esa es la realidad del campo mexicano. Además de este factor de degradación, puede haber más características de marginalidad en sus productores. Esto es pobre comunicación terrestre para llegar a ellas, largas distancias a centros de población, limitada conexión eléctrica, temporal limitativo, suelos delgados, baja fertilidad, hiperacidez o hiperalcalinidad. En su mayoría estas laderas son manejadas por pequeños productores, a los que los estudiosos le llaman pequeñas unidades familiares de producción, conocidas también como sector campesino o tradicional. Sin embargo, este sector es mucho más importante e impactante de lo que muchos piensan. Uno, es la principal fuente de empleo rural. Dos, produce más del 30% de los alimentos que consume el país. 3, es el mayordomo, es decir, el guardián de la agrodiversidad de las especies domesticadas en todo Mesoamérica y también del suelo. Y 4, proporciona los maíces nativos, que son vitales para la cocina pluricultural mexicana. Pero desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, los pequeños productores y su labor fue considerada formalmente como inviable económica y ecológicamente, e incapaces de competir en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo que ahora es el TEMEC. Desde ahí todos los gobiernos han considerado al sector campesino como pobre, y esto significa que es sujeto a asistencialismo, mas no un sujeto capaz de recibir impulso y apoyos gubernamentales enfocados en la producción, es decir, extensionismo, investigación, crédito, mercadeo, seguros agrícolas, entre muchos otros. Esta situación los ha sumido en una crisis económica y ecológica e inclusive social, pues que todos conocemos y que se agudiza con los estragos que está provocando el cambio climático. Para enfrentar esta situación, el doctor Antonio Turrent del INIFAP y el doctor José Isabel Cortés del Colegio de Postgraduados han desarrollado, junto con otros investigadores, la tecnología MIAF, milpa intercalada con árboles frutales, encaminada a impulsar a este sector desde diferentes enfoques: el económico, el ecológico, el de producción y el del desarrollo como grupo social. Esta tecnología la podemos considerar multiobjetivo y contribuye a proteger el suelo contra su degradación, incrementar el ingreso familiar de estos productores, incrementar la producción de alimentos, incrementar la infiltración de agua de lluvia, sostener e intensificar la agrobiodiversidad e incluso incrementar la captura de carbono atmosférico y secuestrarlo más profundo en el perfil del suelo. Veamos cómo se desarrolla esta tecnología, cómo funciona y sus beneficios uno por uno. Esto debido a que el doctor Turrent hace mucho énfasis en el hecho de que MIAF, milpa intercalada con árboles frutales, debe ser implementado por personal capacitado en esta tecnología para que brinde los resultados óptimos. En laderas con pendientes menores al 20%, el módulo tiene una anchura equivalente a 18 surcos, de los que los 6 centrales son dedicados a una hilera de árboles frutales plantados en contorno con separación de 1 metro entre sí, a todo lo largo del terreno. Los 2 juegos de 6 surcos flanqueantes son ocupados de manera alternante por 2 surcos de maíz y 2 surcos de frijol de mata, que se microrotan anualmente.
o bien un surco de maíz y uno de frijol de mata. En ambos casos hay 6 surcos de maíz y 6 de frijol de mata en el módulo MIAF. Cada especie ocupa 1/3 de la superficie del módulo. Este módulo se repite lateralmente en todo el terreno. En laderas pendientes mayores a 20%, la hilera de frutales ocupará 5 surcos centrales y solo se destinan 2 juegos de 4 surcos flanqueantes a maíz y a frijol de mata. El frutal ocupa el 40% del módulo y el maíz y el frijol ocupan cada uno el 30% del módulo. El mecanismo consta de 3 elementos: roturación ligera de la tierra, un filtro de escurrimientos instalado anualmente y la hilera central de árboles frutales en contorno plantados con 1 metro de separación. La roturación en la preparación de la tierra y en la labranza secundaria, además de incidir sobre el control de malezas, expone al suelo al reacomodo local causado por el agua de lluvia que escurre libremente hasta encontrarse e interaccionar con el filtro de escurrimientos. Este filtro es un camellón de sección piramidal hecho con residuos de la cosecha anterior, con dimensiones de 1 metro de ancho en la base y unos 80 centímetros de alto, que se extiende a lo largo del terreno. El camellón se apoya sobre la hilera de árboles. El filtro reduce la velocidad de agua de escorrentía sin estancarla y provoca la sedimentación de las partículas de suelo suspendidas. La hilera de árboles en contorno es estabilizadora de los sedimentos depositados en la construcción gradual de la terraza. Es deseable que este proceso sea lento, de 15 a 30 años, para dar tiempo a la corrección con manejo del desbalance que se desarrolla entre la productividad de la sección donante, es decir, la parte alta de la terraza, y la sección receptora de sedimentos, la parte baja de la misma. El trabajo requerido para la construcción de la terraza es realizado por la fuerza de la gravedad interaccionando con la lluvia, la pendiente, la roturación y MIAF. El único costo adicional para el productor es el de la instalación anual del filtro de escurrimientos. La intensidad de labranza es factor clave de la gradualidad del proceso. En contraste con el unicultivo de maíz, la alternancia de 2 surcos de maíz con 2 de frijol de mata o 1:1 redistribuye la radiación solar dentro del dosel vegetal. El maíz es una planta tipo C4, muy eficiente en el aprovechamiento de la radiación solar. Este tipo de planta, C4, no fotorrespira, aún bajo radiación solar intensa, en tanto que el frijol es planta tipo C3, que fotorrespira cuando la intensidad de la radiación o la temperatura son altas. Al fotorrespirar, la planta regresa a la atmósfera parte del carbono que ya había fotosintetizado. En ambos arreglos, 2x2 y 1x1, se mejora el aprovechamiento de la radiación solar en comparación con ambos unicultivos. Al sombrear al frijol, el maíz recibe más radiación solar en su follaje y beneficia al frijol al protegerlo de la exposición excesiva de radiación solar. También hay ventaja en el subsuelo, por el diferente hábito de los sistemas radiculares, que del frijol es somero y el del maíz es más profundo y agresivo. El arreglo 2x2 o bien el 1x1 permiten que el sistema radicular del maíz explore un espacio de subsuelo no aprovechado por el frijol. Este arreglo confiere mayor ventaja bajo condiciones de temporal. En un experimento de 4 años bajo riego y bajo temporal, conducido en el campo experimental El Horno de Cebamex en el INIFAP, se estableció que aunque el maíz ocupó el tercio de la superficie de cultivo bajo MIAF, el rendimiento del maíz 2x2 fue superior a la mitad del rendimiento del unicultivo de maíz. La plantación de árboles frutales adaptados a las condiciones locales de suelo y clima y que producen frutos de buena calidad para el mercado de fruta fresca incrementa el ingreso neto familiar anual de manera significativa.
El valor de 1 kilogramo de materia seca de un fruto como el durazno o la manzana es 30 a 40 veces el valor de 1 kilogramo de materia seca de grano de maíz. Esto confiere al árbol frutal la capacidad de ser el motor económico de las pequeñas unidades de producción. En una ladera con una pendiente de 30% bajo temporal en la Sierra Mije de Oaxaca, el ingreso neto familiar anual en una hectárea con unicultivo de maíz fue de 12,500 pesos, mientras que en la misma hectárea bajo MIAF, con árboles de durazno ocupando el 40% del módulo, el ingreso neto familiar anual fue de 70,500 pesos. En MIAF, los árboles frutales como componente clave en el control de la erosión hídrica coadyuvan para que el carbono atmosférico capturado por la milpa y los mismos árboles frutales a través de la fotosíntesis quede secuestrado en el filtro de escurrimientos, en el perfil del suelo, en las raíces, tronco y ramas permanentes del frutal. Esto disminuye la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, como sucede en los bosques. Lograr una distribución de la radiación solar en todo el dosel del árbol es fundamental para la producción de frutos de buena calidad. El sistema de poda del árbol frutal permite darle la forma y el tamaño apropiados de acuerdo a las distancias de plantación entre hileras y entre árboles en la hilera. Para MIAF se recomienda el sistema Tatura modificado, el cual consiste en que los árboles frutales son formados con solamente un eje de estructura, con ángulo de inclinación de 30 grados con respecto a la vertical de manera alternante en una y otra dirección, perpendiculares a la hilera. La nutrición del árbol frutal debe considerar la dosis y oportunidad de aplicación de los fertilizantes y o abonos, teniendo presente las condiciones de suelo, clima, la edad y vigor del árbol, así como la carga de frutos durante su vida productiva. La protección contra plagas y enfermedades debe ser más bien preventiva que curativa, para lo cual la nutrición adecuada es fundamental. El uso de agroquímicos de contacto, tales como el caldo bordelés, en vez de sistémicos, es altamente recomendable. El nivel de producción del árbol frutal en MIAF equivale por lo menos al 50% de la producción como unicultivo. En un experimento en Huejotzingo, Puebla, la manzana Agua Nueva 2 mejorada, ocupando el 33% del módulo MIAF, tuvo un rendimiento medio de 11 toneladas de fruto en el 33% de la hectárea por año, con una eficiencia relativa de la tierra de 0.53, en un periodo de 7 años de producción. El manejo adecuado de la milpa y de los árboles frutales demanda más mano de obra calificada que el unicultivo de maíz. Una hectárea de este requiere de alrededor de 70 jornales desde la preparación del suelo para la siembra hasta la cosecha. La demanda de mano de obra en MIAF es de 200 jornales por hectárea por año o mayor. El cultivo de árboles frutales requiere de poda, protección fitosanitaria, cosecha, clasificación y comercialización del fruto. La realización y el seguimiento adecuado de estas prácticas demanda habilidades como la poda, que normalmente el pequeño agricultor no domina. Por lo tanto, se requiere la labor de extensionismo con técnicos capacitados en MIAF. El trabajo del productor o de la mano de obra asalariada sería mejor remunerado respecto al de un trabajador que desempeña labores cotidianas y que percibe un ingreso de un salario mínimo por día. Esto también es válido para agrónomos, biólogos, ecólogos que no encuentran empleo. Se estima que un técnico asesor capacitado en MIAF puede atender 200 hectáreas de 70 pequeños agricultores con 3 hectáreas cada uno. Este trabajo ya nos gustó mucho, pues, y nos está sacando adelante, pues. Ya vamos, mi nuera, ya vamos a hacer negocio, pues, porque llevamos de 10 cajas, 15 cajas, pues. Ya venimos en la tarde ya con dinero, pues.
Escuchemos ahora al doctor Antonio Turrent, agrónomo ilustre, nombrado recientemente por la Universidad Autónoma de Chapingo, quien reflexiona sobre esta tecnología. Hace unos 15 años venía la amenaza de que ese maíz era la tecnología más moderna y que lo que iba a hacer aquí era aumentar la producción de maíz. Nosotros ya éramos deficitarios en maíz hace 20 años y entonces ellos venían y prometían a través del presidente y con presiones internacionales para que abriéramos las puertas a la siembra de maíz transgénico. Quiero advertir aquí de que hay varios colaboradores que somos coautores de MIAF. Yo manejo mucha de la parte de los cultivos anuales, de la protección contra la erosión, digamos, ese es el campo en que yo he contribuido. Pero en el campo de la fruticultura, que es indispensable como parte de MIAF, es el doctor José Isabel Cortés, la persona que ha contribuido más, y la interacción entre ambos ha redituado en la dirección en que va MIAF. Así que yo diría que la contribución de MIAF es fundamentalmente el doctor Cortés y mía, ¿sí? Y ahora hay un grupo, alrededor de 15, desgraciadamente no hemos podido seguir creciendo, que se han formado con nosotros, han hecho maestrías o hemos interaccionado en campo, y entonces ellos ya manejan también MIAF, y es un grupo un poquito más grande, de entre 15 personas. Sin embargo, y esto lo expreso yo a nivel personal, el programa Sembrando Vida, emblemático del actual gobierno federal, que ha tomado la tecnología MIAF para utilizar sus bondades, pidió al doctor Turrent y al doctor Cortés una capacitación para desarrollarlo. Ellos presentaron un proyecto para este efecto, mismo que no fue tomado en cuenta con la justificación de falta de presupuesto. De buena fuente sabemos que la SADER encargó a CIMIT que desarrollara la tecnología MIAF para Sembrando Vida, y esto me deja ver dos peligros fundamentales. Uno, que la tecnología no se implemente de forma correcta y termine siendo un fracaso. ¿Por qué afirmo esto? Debido a que, como mencioné, los mismos creadores de esta tecnología afirman que se debe implementar de forma correcta para que dé los resultados óptimos, y no realizarse correctamente, o sea, al no realizarse correctamente más bien, se corre el peligro de no funcionar y presentar fallas considerables. 2. Que CIMIT, como organización internacional, CGR, lleve la tecnología a otras partes del mundo y la presente como propia, ignorando, como ya lo hizo SADER y la Secretaría de Bienestar, a los desarrolladores de esta tecnología, quienes son los más indicados para capacitar y para implementarla. Cerremos ahora con un mensaje del doctor Antonio Turrent Fernández. Este servicio nos debe de llegar a pensar en el bienestar social, y que lo que tenemos que hacer es que tendríamos que pensar todos en lo que está por delante, es el futuro, en los próximos 3 o 4 generaciones que tenemos que empezar a atender desde ahorita, y debemos de dar oportunidad a que el grupo actual del INIFAP, en lo que está trabajando, que debería de evolucionar a 2 tipos de grupo. Uno que está atendiendo a las necesidades actuales, con todo y que van a durar 15 o 20 años más, pero hay déficits muy grandes en el país que debemos atender, pero que otra fracción, y ojalá pudiera incrementarse el presupuesto del INIFAP para esta otra fracción, que estuviera trabajando desde ahorita ya en el futuro, hacia el futuro, que ya conocemos cuáles problemas vienen, sobre todo de sequía en el futuro, y tenemos que abordar problemas que hasta ahora no hemos tocado. Por ejemplo, sabemos que hay disperso en las razas nativas de maíz los factores
que van a ser clave para enfrentarnos en el caso del maíz, a los problemas que vienen de sequía en el futuro. Pero estos están dispersos en todo el país, en las razas nativas de maíz que se siembran en 4,5 millones de hectáreas, que tenemos que ir a encontrar esas plantas superiores y traerlas para acá para iniciar un programa que permita enfrentar con variedades que toleren temperaturas de ese tamaño que va a venir y sequías como esas. Y entonces otra cosa que tiene que ver es, tenemos que pensar en, así como tenemos ya un frijol perenne, que es ¿cómo se llama? El ayocote, también deberíamos de tener maíces perennes, que tengan la capacidad, de, si hay una sequía enorme, una temperatura muy alta, muere, pero inmediatamente cuando cambian las condiciones vuelve a brotar el maíz y viene otra. Entonces esas características que son muy difíciles de manejar genéticamente, científicamente, esos son los problemas que ya deberíamos de definir y de iniciar desde ahorita. Bueno, ya que hay estos grupos de pensamiento estratégico en el mundo que le llaman think tanks, que el INIFAP debería tener un think tank, un grupo de pensamiento estratégico que estuviera revisando, tuviera como objetivo ver a México de los próximos 30 o 40 años y que estuviera surtiendo, invirtiendo, pasándole al sistema ese conocimiento. Y este conocimiento debería de usarlo el director general a partir de esto para ir a negociar con el secretario de Agricultura y decirle: señor, miren lo que va a ocurrir aquí. Dentro de unos 20 o 30 años, aquí va a haber temperaturas de 45 grados centígrados. Y si ocurren en el periodo en que el maíz se está desfloreando, muerte total. Entonces, no tan solo la tecnología que tiene disponible el INIFAP, ante todas las especies, va a ser obsoleta dentro de 30 años, sino que también los procedimientos tecnológicos que están siguiendo para desarrollar la tecnología también van a ser obsoletos. Entonces necesitamos desde ahorita empezar a prepararnos para ese tiempo. Eso lo puede hacer un think tank, pero no lo va a hacer el director, o cuando él se reúne con los 8 directores regionales y le pregunta, a ver, ¿qué podemos hacer? Cada director regional va a pensar en lo suyo. Y el problema nacional que se viene, donde llueve va a llover más, y donde llueve poco va a llover menos, pero donde llueve más no va a llover bonito como nos gusta, va a llover impetuosamente y en las laderas va a causar una erosión enorme, mucho mayor de la que hemos tenido en los últimos 40 o 50 años. Ahora viene en serio, y si tenemos todas nuestras laderas desprotegidas de la erosión como están ahorita, eso va a ser una tragedia. Bueno, think tank, este grupo de pensamiento estratégico, debería de estarle surgiendo a él, y si él no tiene éxito, debería de invitar al think tank a explicarle al presidente de qué se trata. Pero ahorita no se atreven, ¿no? Porque están dentro del sistema. Porque no tienen. Ahora, así ocurrió con lo del CIMMYT. CIMMYT identificó muy bien la oportunidad. Bueno, ya la agricultura empresarial ya estaba siendo manejada por las multinacionales, entonces ahí ya no hay problema para el país, pero la agricultura tradicional, que esa es la que al INIFAP le tocaba entonces realizar, ellos le convencieron que tenían toda la tecnología y todo lo que se necesitaba para ellos entregarle al país la tecnología que necesitaba para su agricultura tradicional y modernizarla. Bueno, esto lo pudieron hacer lo del CIMMYT porque no había en el INIFAP un grupo de pensamiento estratégico que estaba previendo. Seguimos todavía considerando que el agricultor tradicional es solamente solamente se puede resolver con asistencialismo. Seguimos pensando en eso. La que nos toca dentro de 30 años. Esto va a ser, esto puede ser revolucionario, prerevolucionario, si no lo atendemos ahorita.
Investigadores de Valles Altos es un programa que se transmite todos los jueves en radio y en televisión por código 56100, la multiplataforma global del Valle de México, que busca presentar proyectos de investigación y hablar de la actualidad de la investigación agrícola, pecuaria, forestal en esta región de los Valles Altos y en todo México, hablar de sus proyectos y al mismo tiempo hablar de la situación de los investigadores y de la situación del país. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.